facilitar en lo que es, en este caso, la práctica y la adquisición de estas habilidades de modelado. Por eso estábamos haciendo ese ejercicio que hicimos compartido en ese tablero con el ejemplo de la clínica veterinaria. Habían varios ejemplos allí que lo tenemos en una guía, pero escogimos al azar ese que tenemos allí. Entonces fíjate que de la forma de trabajar a nivel de modelado es simplemente que esos diagramas empleados en UML de forma visual me permitan ver cómo está estructurado mi sistema, cómo se comporta mi sistema, que es lo que llamamos en este caso mi UML y mi diagrama de actividades. Sí, ¿qué es lo que pasa, Feli? Porque acuérdense que hay muchas evidencias que son bases de la siguiente evidencia. Entonces, si yo no trato, si tengo errores en esa evidencia anterior que no trate de corregir por el motivo que haya sido, yo voy a tomarla como base para hacer la evidencia siguiente y obviamente que tanto la anterior como la que tengo en este momento va a tener falla. Si en la evidencia anterior, para ser más específico, el diagrama de casos de uso lo estamos empleando en muchas evidencias porque es como ese modelo base donde voy a tomar el funcionamiento del proyecto. Si mi diagrama de casos de uso tiene algún detalle, yo lo estoy empleando para entregarlo en diferentes evidencias, obviamente cuando yo vea la primera, la segunda o la tercera evidencia en la que se emplee ese diagrama, en las tres vamos a tener detalles. Entonces la idea es tratar de que mis evidencias primarias, si quieres ubicarlas todas con un nivel de prioridad, porque eso lo hemos hecho ya hasta con nuestros requisitos funcionales, trabájalo de esa manera. Evidencia primaria son aquellas de las cuales se ramifican las siguientes o la voy a emplear en siguientes otra evidencia y de esta manera yo identifico y corrijo la primaria y obviamente que a través de un efecto dominó las siguientes también van a estar correctas. Como les comenté, cada evidencia de aquí en adelante va a tener más dedicación, van a ser más desarrolladas, van a ser evidencias que van a implicar que revisemos material, porque eso es lo importante. Nosotros como instructores no les vamos a dar todas las herramientas que ustedes vayan a tener o no les vamos a explicar paso a paso o vamos a tratar de hacer como quien dice la fórmula mágica para que puedan resolver todos los problemas o todas las situaciones. No, nosotros simplemente somos orientadores. Ojo, ahí es donde importa y se define la iniciativa propia de autogestión que tiene cada uno de ustedes para buscar los recursos, las herramientas, la documentación, las referencias que sean necesarias para tratar de solventar ese problema que ustedes están haciendo. No quiere decir que nosotros estamos solamente aquí para dar clase, para dar asesoría. No. La idea es que sea mutuo, o sea, que sea entre ambos que podamos ir desarrollando ese proyecto que tenemos allí. Entonces, me permito iniciar, con tu permiso, esta grabación y voy a compartir aquí, Félix, vamos a seguir nuestra ruta de aprendizaje y continuar en la parte que estamos. Sabemos que no podemos parar, ya arrancamos, ya la idea es continuar. Ese espacio que tienen ustedes, recuérdense que entre el tiempo de ejecución de las evidencias, los fines de semana también cuentan. Nosotros a nivel de virtualidad se incluyen fines de semana como horas activas de lo que corresponde a la autogestión que ustedes deben desarrollar, en este caso como aprendices. De mi parte vuelvo y les repito siempre que van a contar con todo el apoyo que necesiten para desarrollar su trabajo y sus evidencias. Sé que a veces se nos pueden presentar situaciones en nuestros contextos familiares o laborales que me impidan desarrollar mis actividades. Pero entonces fíjense que he tratado de conseguir todas las herramientas posibles para que les pueda apoyar en el desarrollo de esas mismas evidencias que tienen allí. Entonces ya estamos en nuestra actividad de proyecto 2. Entonces recordemos que estamos cumpliendo ya con el diagrama del modelo de dominio, cumplimos con la actividad de aprendizaje 2. La 1 era mi documentación de lo que correspondía a casos de uso mejorado, plantillas de historia de usuario mejorada y mi diagrama de actividades. Actividad de aprendizaje 2 era el modelo de dominio, donde estamos incluyendo mi diagrama de clases y mi diagrama de paquete en el caso de ser necesario emplear un contenedor para poder agrupar esas estructuras
que van a tratar de interpretar o demostrar la organización de mi proyecto. Entonces continuamos con nuestra actividad de aprendizaje 3. Aquí la tenemos, actividad de aprendizaje 3. Todavía estamos en el tiempo de ejecución. Si nos damos cuenta, vamos a compartir aquí, a ver dónde lo tengo. Nos vamos aquí a nuestra tabla de contenido. Recordemos que tenemos así ese resumen donde les estoy agrupando una especie de organización. Fíjate, la elaboración de diagrama de modelo de dominio tiene una fecha de entrega para el día de ayer. ¿Qué ocurre? Todavía tenemos tiempo para ir trabajando. Voy a tomar esta otra semana porque yo sé que la parte de establecer las clases o tratar de identificar las relaciones de los datos con los cuales estoy manejando requiere tiempo, porque eso no lo vamos a hacer hacia la primera, pero el requiere tiempo significa trabajar y corregir. Entonces vamos a tomar, a medida que vamos avanzando en la parte teórica, vayan elaborando esos conceptos o esos bosquejos o esos. Recuérdense que aquí tenemos el derecho de poder borrar y corregir, y vayan haciendo esos esquemas. Tratemos esta semana de adelantar lo que significa ese bosquejo y revisarlo. Aprovechemos las sesiones de asesoría. Recuérdense que todas las mañanas estamos en asesoría. Organicen su espacio del tiempo que puedan tener, porque las asesorías son solo con ustedes, y entonces podamos ir revisando ese material con el cual están desarrollando. Importante, ya de una vez vayan modelando en la herramienta con la cual van a seguir trabajando. En el espacio que creamos en el correo Micena, ya ustedes tienen allí mucha información. Cualquier duda también podemos emplear esos espacios, porque recuerden que son como un chat para cualquier inquietud que tengan, y de igual forma allí en el espacio poder intercambiar cualquier dato o información que ustedes necesiten al respecto. Entonces tomamos esta semana para perfeccionar lo que son mis diagramas de clase y avanzamos en los basamientos teóricos de la siguiente, en este caso, actividad de aprendizaje. ¿Qué tenemos aquí? Entonces fíjense, esta es mi asistencia. Mi siguiente actividad de aprendizaje nos menciona que ahora vamos a validar los artefactos. Recordemos que artefactos para nosotros en términos tecnológicos, hablando en metodologías ágiles, que es nuestro enfoque, todos los artefactos para nosotros son los documentos que estamos haciendo. Sus evidencias son sus artefactos, llamándolos como el producto de esa implementación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante esta parte de la formación. Entonces eso es su artefacto, en otras palabras más sencillas. Esta evidencia nos dice que tenemos a partir del momento 24 horas para desarrollar esta validación. Aquí dice que vamos a trabajar con el material que se llama validación de documentos y tenemos que desarrollar las siguientes actividades. Un mapa conceptual. Entonces, mapa conceptual sabemos que representa para nosotros conocimiento nuevo. Mapa conceptual para nosotros sabemos que es documentación, teoría y referencias que debemos analizar y van a permitir aumentar ese nivel conceptual que tenemos hasta este momento con lo que representa el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, nuestra evidencia dice lo siguiente. Tenemos 2 días para hacer este mapa conceptual. Por medio de esta evidencia se pretende establecer una secuencia lógica llevada a cabo para la validación de los documentos que se identifican durante el proceso del desarrollo del software. Vamos a hacer un mapa conceptual que va a tener los siguientes elementos que debemos considerar. Debemos incluir las características e instrucciones que hemos manejado para la elaboración de mapas conceptuales. Voy a compartirles en el espacio una especie de directorio de esas herramientas que hemos manipulado para hacer mapas conceptuales en línea. Entonces sabemos que no es uno solo, sabemos que son varias con las cuales hemos trabajado para que ustedes puedan escoger de allí con la herramienta con la que deseen manejar. Vamos a trabajar, muy importante, recordamos que concepto es texto y podemos apoyarnos en imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hablo de texto debo organizarlo de tal forma que no se sature ni la visión y que no abuse de los elementos de apoyo, en este caso visuales.
tratar siempre de ser sintéticos, que mis mapas conceptuales identifiquen de forma directa lo que se desea representar a través de este modelo, porque realmente un mapa simplemente es un modelo. Debemos identificar la metodología con la que estamos basándonos, los conceptos que en este caso están descritos en la herramienta, habla de formatos de aceptación y elaborar el documento. Entonces quiere decir que debemos entregar este mapa en un formato especial. Podemos seguir trabajando con la plantilla de entrega de documentos con la que hemos manejado hasta ahora para seguir algún estándar. Y dice que se debe entregar en este caso en esta evidencia. Primera evidencia de la actividad de aprendizaje 3. Entonces vamos a revisar nuestro material de apoyo, evidencia de aprendizaje 3, e identificamos sobre qué y cuáles van a ser esos conceptos que debemos considerar para hacer esta actividad. Aquí están los criterios. A ver, evidencia de actividad 3. Vamos a identificar los criterios que vamos a considerar para poder entregar al momento de desarrollar esta evidencia. Revisamos estos criterios y entre los criterios me indican, tenemos 5 criterios. Identifica la metodología de desarrollo, importante, todos debemos ya estar casados con nuestra metodología. Sabemos que estamos implementando metodologías de desarrollo ágil. Ustedes identifiquen cuáles de ellas ustedes consideran con la que van a, en este caso, a determinarse. ¿Por qué? Porque su metodología les va a indicar cuáles son los artefactos a entregar. Entonces hay metodologías donde solamente la cantidad de artefactos es menor, u otra al contrario, la cantidad de artefactos es mucho mayor. O las revisiones, o en este caso los intercambios de información, las reuniones, ese tipo de información se va a generar dependiendo de la metodología que empleamos. Identifica los conceptos para relacionar en los documentos. Construye formatos de aceptación. Elabora el documento con un diagrama como debe corresponderse y dice que sigue las instrucciones para elaborar un diagrama de dominio del proyecto y el modelo conceptual resultante se presenta de forma clara y ordenada. Entonces, esto tiene mucho que ver con el material de formación. Entonces, nos trasladamos a nuestro material de formación, aquí lo tenemos, y vamos a identificar cuáles son esas características que el material me presenta para poder considerar y desarrollar mi mapa. Aquí habla que la validación de documentos, en este caso, son instrumentos. Entonces, cuando yo asocio la palabra instrumento, tiene que ser una estructura que me va a permitir recoger información, ya sea, en este caso, vamos a identificarla, puede ser física, puede ser digital o puede ser visual, que me dice que pueden verificar el estado de un proceso específico. Estos son tomados como punto de referencia para la acertada toma de decisiones. Vamos a ver entonces qué tenemos en validación de documentos. Aquí hay un pequeño video que nos menciona sobre lo que es la validación de documentos. Validación de documentos. Introducción. Según Ayavaca y Bernal 2017, la falta de calidad de los sistemas que se desarrollan es uno de los mayores contribuyentes a la llamada crisis del software. Actualmente, el desarrollo del software ha tenido un crecimiento muy importante y su implementación en diferentes áreas y productos ha crecido a pasos agigantados. Por lo tanto, en este componente se profundiza en la creación y correcto uso de los instrumentos que permiten la descripción de las características y las funcionalidades de un sistema, verificando el estado de los procesos e identificando si los requisitos que se espera obtener son los adecuados, lo cual facilita una correcta trazabilidad y se logra una óptima toma de decisiones. Puntos claves en este video que acabamos de observar. Información veraz. ¿Qué significa información veraz?
que sea lo más aproximado a la realidad de lo que se desea desarrollar. Entonces, continuando con nuestro material de formación, aquí nos habla lo que es un informe de análisis. Entonces aquí, según Dorrego 94, lo define como el informe de análisis son documentos en los cuales se plasma una serie de procesos de acuerdo a los requerimientos y objetivos a alcanzar, también conocidos como reporting, y a su fin, su propósito es realizar ese exhaustivo análisis del sistema, desarrollar el rendimiento de los procesos, logrando influir directamente en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir aquí en esta parte de nuestro informe de análisis? Que si está tan detallado, está bien explicado, que las personas puedan comprender realmente lo que estamos ofreciendo a nosotros como desarrolladores, obviamente ellos van a estar mucho más satisfechos en lo que corresponde al desarrollo del informe, en este caso de este informe de resumen, que es mi informe de análisis. Entonces, identifiquemos qué es mi informe de análisis a través de este video. Informe de análisis. Se desarrollan con base en los instrumentos que se utilizan para evaluar el software. El análisis del informe sobre las selecciones se documenta en listas de chequeo o en escalas de valoración. Estos instrumentos se elaboran a partir del uso y evaluación de las variables. A fin de garantizar su validez, con su uso se garantiza la objetividad en las decisiones de los expertos. Como los desarrolladores que participan en el proyecto, los datos se pueden analizar directamente a manera de mesa redonda sin que sea necesario anotarlos. Así se discute con los programadores sus opiniones anotadas en los instrumentos, con el fin de escuchar sus sugerencias sobre las posibles soluciones a las fallas que se hayan encontrado. Evaluar la revisión del objetivo u objetivos terminales puede conducir a su reformulación, modificación o agregar componentes para hacer un software más robusto y completo. Es importante tener en cuenta la información obtenida y como punto de partida el informe de requisitos de software para generar una óptima validación de documentos. ¿Qué queda claro aquí? Que ya nosotros tenemos un informe de requisitos de usuario, nuestro SRS, donde se definieron tanto requisitos funcionales como no funcionales, y de igual forma tenemos nuestras historias de usuario donde existen otros requisitos que vamos a considerar para el desarrollo de nuestra propuesta. ¿Qué es lo que se pretende con esta validación de estos artefactos? Que realmente se establezca lo acertado que han sido con respecto a las soluciones o a las soluciones que espera el cliente. ¿Cómo podemos determinar si realmente eso es lo que se espera? Entonces, ahí es donde entra la parte de lo que son los instrumentos de medición y verificación, términos claves de lo que representa una calidad en el desarrollo de software. Entonces, aquí nos habla que estos instrumentos son herramientas que se van a desarrollar para tratar de garantizar la calidad de ese producto que estamos desarrollando. ¿Y cómo determinamos si cumple con la calidad? Porque tenemos criterios, así como existen estos criterios cuando vamos a entregar una evidencia que tienen un porcentaje, o hay criterios que tienen dos parámetros que si cumple o no cumple. Esa forma de determinar cuáles son esos criterios es lo que me va a tratar de aproximar esas necesidades, o tratar de enmarcar realmente si los requisitos que estamos nosotros definiendo o tratando de mostrar, porque acuérdense que estamos en una etapa de análisis en este momento todavía, estamos analizando esa información y lo que estamos es modelando lo que se pretende hacer, y esa solución, la idea es que trate de ser lo más acertada posible que lo que espera el cliente. Entonces, ¿cómo garantizamos que realmente esa sea la solución que se espera? Dándole validez, término a nivel de investigación que representa verdad. Entonces, para darle validez, es decir, determinar que sí realmente sean esa la solución propuesta, que cumpla con lo que el cliente espera, es donde se trabaja a través de aplicar el famoso método científico, es decir, ser objetivos. Si yo estoy viendo, por darles un ejemplo,
en una interfaz y la interfaz solicita que el logo de la empresa esté en la parte superior derecha, ¿cómo puedo yo determinar que realmente el logo esté en la parte superior derecha de una interfaz? A través de un instrumento, y es lo que nos están indicando aquí. Yo puedo realizar un instrumento de validación de interfaces, en este caso le coloco el nombre que sea mi interfaz principal y allí escribo esas características que se supone que las tenemos definidas ya y que debe cumplir esa interfaz. ¿Cuáles eran esas características? Que el logo esté en la parte superior izquierda. Entonces puedo hacer un instrumento, lista de chequeo, que es lo más sencillo, fácil de trabajar. El logo está ubicado en la parte superior izquierda derecha, ¿cumple o no cumple? Por lo más sencillo, para tener una respuesta sí o no. Entonces yo veo mi interfaz y veo que si el logo está ubicado en la posición que se supone debe estar según el criterio, yo le digo cumple. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Sistematizando respuestas. Cuando yo sistematizo procesos, resultados, información, estoy dándole un grado de validez, porque ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que me parece, ya no es lo que yo considero, sino que tiene que ser totalmente como está establecido en este instrumento. Entonces, recordamos aquella práctica que hicimos al inicio con los instrumentos de recolección de información y nos dimos cuenta que cuando hicimos preguntas abiertas, la gente fue muy subjetiva y tal vez nos respondían palabras que eran muy alejadas a lo que estábamos en este caso solicitando. Entonces el método de análisis era mucho más complejo y nos tocaba interpretar y analizar y utilizar otras herramientas, a diferencia de aquellos instrumentos donde nosotros aplicamos, donde aplicamos un sí, un no, un tal vez, sí o no acaso, o una frecuencia de 1 a 5. Que en este caso nos dimos cuenta que hasta si empleamos al compañero que emplearan encuestas en Google, automáticamente Google te daba hasta la torta de gráfica de los resultados obtenidos. Entonces, es muy diferente mi apreciación a la obtención de la información como está determinada, como yo limito que debe ser. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta parte de la medición y verificación. Que para que se realice, entonces hay un término llamado trazabilidad. Y trazabilidad es de esa parte de comprobar desde que yo partí, desde mi origen hasta mi destino, cómo ha sido ese movimiento, cómo fue ese recorrido. Y eso es lo que nos habla de la trazabilidad. Recordemos que utilizamos y hubo una evidencia que trabajaba sobre la gestión de requisitos. ¿Para qué se empleaba una herramienta de gestión de requisitos? Porque esos requisitos yo debo ir evolucionándolos. Esos requisitos yo debo empezar a programar, debo empezar a desarrollarlos o debo empezar a modelarlos. Independientemente del requisito los cuales establecimos, esos requisitos deben ir cumpliéndose. A medida que yo vaya avanzando en el cumplimiento de ese requisito, como todo proyecto, yo debo ir documentando cómo ha sido ese desarrollo. El que yo pueda identificar cómo fue ese comportamiento de ese requisito desde que se registró hasta que se dio como tarea terminada, es lo que ya se llama la parte de la trazabilidad. Y eso me permite identificar en qué parte hubo una falla o reversar los cambios generados para tratar de evitar posibles errores en futuro. Cuando hablo de reversar, hay herramientas, como mencionamos al principio, que JIT era una herramienta muy fundamental para la gestión de requisitos, porque el que yo tenga puntos de control, es decir, yo reviso y hago cambio todos los viernes. Entonces, si yo todos los viernes me doy cuenta que genero cambios y al viernes siguiente, cuando me toque generar otro nuevo cambio, me doy cuenta que me estoy desviando de lo que realmente debe hacerse, entonces simplemente yo puedo volver a empezar a lo que llamamos esta etapa inicial. Algo muy parecido, no sé si a ustedes les habrá pasado, lo que era el famoso pantallazo azul. Cuando el sistema operativo se le volaba algún virus que dañaba algún archivo empleado para la ejecución del sistema operativo y simplemente se te colgaba, te daba tu pantallazo azul. ¿Qué hacíamos anteriormente? Mira, tenemos un punto de restauración, el punto de restauración. ¿Y qué simplemente era un punto de restauración de Windows? Era un mecanismo de trazabilidad. Él te decía cuál fue la última vez que hizo una copia de seguridad
y te decía, bueno, la última copia de seguridad se hizo hace 3 días porque tú la tenías programada, qué sé yo, cada 3 días. O la tenías programada semestral o la tenías... Eso tiene una frecuencia que ustedes organizaban ese punto de restauración. ¿Y qué es lo que hace el sistema operativo? Te toma ese último punto de restauración y te coloca y te montaba todo lo que era parte del sistema hasta ese punto. Todo lo que había de ahí en adelante simplemente se perdió porque ya no llegó el momento de hacer la siguiente copia. Eso es una trazabilidad, más evidente que hemos nosotros manejado ha sido esa parte de lo que era el famoso punto de restauración de Windows, que ahora lo cambió y lo incluye directamente en el arranque. La última versión reconocida, ahí tenemos la trazabilidad más elemental y usada, la última versión nueva reconocida que funcionó. Entonces, eso es lo que me permite documentar y gestionar lo que es la parte de mis requisitos. Entonces, todo siempre va a ser en función de requisitos. Habla aquí que se puede trabajar todo lo que es esta trazabilidad a través de matrices. Entonces aquí dice, para elaborar la matriz debemos tener insumo fundamental, los requisitos de software con los que se trabaja. Entonces, ¿qué requisitos debemos tener? Primero, requisitos del negocio. ¿Qué es lo que se quiere el proyecto o hacia qué objetivos a nivel estratégico están orientados? Segundo, dice que tenemos que considerar también quiénes son nuestros stakeholders. ¿Por qué? Porque ellos, desde que en los principios hemos definido que son las personas que pueden estar involucradas o no en el desarrollo, pero su opinión cuenta. ¿Ok? Es lo que llamamos aquellos puntos de interés. También debemos considerar los requisitos de las soluciones. ¿Cuáles son estos requisitos? Los tenemos en nuestro SRS, donde dijimos cuáles son esas operaciones que esperamos programarle a nuestro proyecto y aquellas sugerencias a nivel de otras características que van a incidir en el desarrollo de nuestro proyecto, que son mis requisitos no funcionales. Recuérdense que también tuvimos unos requisitos específicos donde hablábamos de la parte de interfaz, donde hablábamos algunos requisitos de comunicación, y eso, todo lo que tenga que ver en relación con nuestro desarrollo, forma parte de mi requisito de solución. Listo. Y de último, se habla que también debemos tener en cuenta los famosos requisitos de transición. ¿Qué significa esto? Ya desde aquí, fíjense que uno está imaginando cómo va a ser la entrega del producto. Cómo va a ser esa transición. Es simplemente el momento en que yo entrego mi software y se pone realmente a funcionar. Es lo que llaman ese periodo de prueba. Eso es lo que representa esos requisitos de transición. Y en este momento, obvio, todavía nosotros no nos imaginamos cómo va a ser esa parte de lo que representa para nosotros la transición, pero sí podemos tener una idea de cómo va a ser la entrega, porque hemos tenido ese contacto directo con el cliente, que es el que maneja la información. ¿Cuál es la finalidad de trabajar con una matriz de trazabilidad? La primera condición, en este caso, lo primero en que nos va a beneficiar trabajar con matrices de trazabilidad, aquí habla de mejoras que se pueden hacer en los procesos, basándose en las prácticas del CMMI. Cuando identificamos qué es nuestro CMMI, a ver, esto es un botoncito, ¿no? Acuérdense que nuestra parte de CMMI son las nuevas tecnologías u orientaciones basadas en mi cliente. Le hacemos una búsqueda para tratar de identificar y aquí lo tenemos. Mi CMMI es modelo de evaluación de los procesos de organización. Entonces, ¿qué tenemos allí? Obviamente tenemos estándares que todas las organizaciones manejan para ir optimizando sus procesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi matriz de trazabilidad me va a permitir mejorar. Obviamente, si yo estoy considerando un tiempo de ejecución de determinado proceso o determinada actividad y tengo un manual o una metodología que me está indicando cómo debe funcionar correctamente ese proceso, yo estoy estableciendo niveles de comparación. Yo puedo decir, mira, si él tiene que ir 1, 2, 3, 4 y resulta que el proceso se fue 1, 2, 3, 5, se me está saltando un punto allí, me estoy dando cuenta que se está alejando de ese modelo que debería ser la buena práctica.
Entonces, ¿cómo me di cuenta que eso sucedió? Porque yo tengo una matriz de trazabilidad donde estoy considerando elementos de medición de ese mismo proceso. Y eso me lo va a permitir identificar esa información con la cual yo estoy documentando esa matriz de trazabilidad. Dice que también es importante porque informan a todas estas partes interesadas cómo van los procesos. Algo así como, mira, yo termino la actividad en 15 días. Yo vengo en 5 días y te pregunto, mira, pero ¿cómo vamos? Ah, mira, vamos aquí. Yo tengo ya mi matriz de trazabilidad porque obviamente una matriz se tiene que documentar, se tiene que llenar la información. Entonces yo simplemente no tengo que sentarme a explicarte cómo es todo el proceso, sino que te puedo facilitar la matriz y allí tienes tú la documentación de cómo ha ido avanzando los diferentes procesos con los cuales estamos trabajando. Y obviamente, por último, cumplir con los requisitos contractuales. ¿Por qué? Porque si yo te dije que en 15 días va a estar el proyecto y yo vengo al 14 y reviso la matriz y solamente me tiene un avance del 50, obviamente que para el día siguiente no va a estar listo. Entonces, allí me doy cuenta que vas a faltar a ese compromiso establecido. Entonces, estos son los 3 beneficios que vamos a tener el de elaborar una matriz de trazabilidad. Entonces, aquí tenemos ejemplos de cómo debemos trabajar con una matriz de trazabilidad. Entonces, obviamente, fíjense que aquí hay una parte que nos hablaba del formato, si lo recordamos bien. Fíjense que hay una que nos habla que son formatos de aceptación que estaban incluidos dentro de ese mapa conceptual. Y aquí tenemos ejemplos de matrices de trazabilidad. A ver, aquí hay un ejemplo, fíjense. Tenemos un requisito. Estamos identificando otras características adicionales a las matrices con las que ya hemos trabajado. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Revise el material, por favor, de lo que corresponde a hacer el mapa conceptual. Mira, aquí tenemos hasta un mapa conceptual que nos va a permitir, según esto, se resumen los conceptos vistos en el componente formativo. Muy parecido al que deberíamos trabajar el mapa conceptual. Mira cómo lo diseñan, empleando objetos, pero son objetos que se insertan como para agregar la parte textual y aún así están apoyados en pequeñas imágenes. Fíjate que tenemos iconos dentro de los textos. Mapa conceptual que lo evidenciamos aquí con una herramienta, puede ser hasta pareciera como que lo hice en Word o cualquier herramienta de oficina para trabajar un mapa conceptual. Asumo que algo así es lo que se pretende como evidencia dentro de este material de formación. Fíjate que aquí termina todo lo que es la parte del material. Entonces, ya la información hasta aquí está en lo que deben resumirse dentro de ese mapa conceptual. Entonces, para mañana vamos a practicar cómo elaborar esta matriz con algunos de los requisitos que tenemos nosotros establecidos en nuestro proyecto, o lo podemos hacer con el mismo ejercicio práctico con el que estábamos trabajando. Me devuelvo aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Entonces, tarea pendiente, revisa por favor el material, que hasta ahí, fíjate que la guía también, el material en plataforma fue bastante corto. Y de ahí sacan el mapa conceptual. Te dieron, también nos explican un modelo del mapa conceptual con el que podemos trabajar. No quiere decir que lo vamos a hacer exactamente igual, pero nos podemos apoyar en la organización de ese mapa para nosotros también tomar la evidencia y poder desarrollarla. Nos indica que tenemos 2 días para hacer esta evidencia. Entonces, terminamos y les voy a colocar de una vez entonces el enlace, lo incluimos nuevamente porque aquí tenemos otra actividad de aprendizaje de este proyecto 2, lo incluyo en el cronograma con el que hemos estado trabajando para que entonces tengan ya disponible el espacio para montar esa evidencia. Félix, dudas, preguntas, inquietudes con respecto a cómo desarrollar el mapa conceptual. Ok. Entonces,